Bueno, hoy tenemos una charlita, como ya estaba comentando Diego, de una especie que para muchos es muy rara, que es muy carismática, muy bonita, una especie que todo el mundo quiere ver. Entonces, básicamente, Diego él se ha encargado un poco de investigar sobre esta especie a nivel nacional. Tiene un permiso de investigación otorgado por el SINAC. Y bueno, es una persona que nos puede hablar un poquito con certeza, digamos, de algunos aspectos. Obviamente es una especie que es muy poco investigada, en realidad, por lo menos aquí en Costa Rica, y que todo el mundo pues está deseoso de conocer un poco más. Hoy tenemos invitados diferentes personas, entre ellos guías, fotógrafos, gente conocedora del tema de las aves, algunos que están muy interesados en conocer más, algunos que están muy vinculados a proyectos de turismo, otros de investigación y otros de desarrollo económico local. En fin, es un grupito bonito, casi de 30 personas, ¿verdad? Que de alguna manera se vincularon con esto. Esta charla tratamos de que no fuera una charla abierta, primero porque es como en realidad no se han dado muchas charlas de estas en Costa Rica, y pues por respeto a Diego, que viene como apenas investigando el tema y no tiene todos los resultados, más adelante podríamos hacer algo más grande y distribuirla a nivel nacional para que todo el mundo. Entonces hicimos como dirigir a algunas personas y abrimos un poquito ahí más el espacio a algunas otras que luego sí pidieron el link y con mucho gusto se las compartimos. Entonces la idea es poder hoy, el objetivo básicamente es conocer un poco más de esta especie. Adicionalmente también, aparte de conocer la biología de la especie, también es conocer algunos aspectos de ética, ¿no? En términos cómo podemos hacer, ir a observarla, qué cosas debemos de tomar en cuenta, qué cosas no debemos hacer, por ejemplo. Y algunos que tal vez no la conocen y quisieran ir a verla, también decirle, bueno, por dónde la pueden ver, en qué lugares o cuáles podrían ser los factores que uno diga, mira, por aquí pueden dar estas especies. La idea es conocer un poquito sobre eso. Y entonces por eso hemos invitado a Diego, ¿no? Que Diego es una persona muy dedicada, con muchísimo amor se dedica al tema de la conservación y la protección de las aves. Y hoy pues accedió a estar con nosotros por acá. Desde el área de conservación en Alta Pisque y del SINAC, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes esta información. Yo quería darle también el pase a Diego para que inicie con su presentación. David, Sí, perdón, Diego, es David Rodríguez. no se preocupe que no es la primera persona. Sí. Esas Ds enredan, entonces no hay ningún problema. Y bueno, sí, buenas tardes otra vez a todos y todas. Y sí, mi nombre es, bueno, obviamente, perdón, otra vez quiero agradecer al SINAC y al Área de Conservación Ananate Tempisque por haberme brindado esta oportunidad de poder hablar de pájaros, ¿verdad? Y hablar de una ave en específica que es tan carismática como lo mencionaba y tan extraña al mismo tiempo. Entonces sí, como estaba mencionando anteriormente, yo voy a hablar un poquito de lo que es la historia natural de ella y voy a compartir un poco, o bueno, voy a compartir los datos que tenemos hasta la fecha. Don David, Sí, adelante. Marta Chávez de la CAT, era solo para que diera el visto bueno, la reunión está siendo grabada. Oh, claro que sí, más bien mejor, porque Ok, después perfecto. hasta a mí me podría servir, la verdad. Bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera. Y pues sí, o sea, no sé, yo a veces la computadora mía como que por alguna razón, como que se, se reinicia el Zoom. Entonces, si por alguna razón me desconecto, les pido disculpas desde ahora, esperemos que no me pase, pero lo digo porque ya me ha pasado en otras oportunidades. Entonces, vamos a cruzar los dedos para que no pase. Entonces, pues sí, aquí vamos. Lo primero que a mí siempre me gusta hablar es desde el país que uno tiene, ¿verdad? La maravilla país en el que vivimos, como es lo que es Costa Rica, lo bendecidos que somos en cuanto a flora y fauna, uno de los países más biodiversos a nivel mundial, a pesar de ser tan pequeñito, que en realidad, pues sí somos pequeñitos, pero no tanto. En realidad sí, si vemos ese puntito que está ahí a la izquierda en ese cuadro, ese puntito llamado Isla del Coco nos ayuda a ser el país más grande de Centroamérica. Gracias a la Isla del Coco tenemos pues una cantidad de terreno
en este caso terreno marítimo, y por ende, pues la biodiversidad pues es increíblemente mayor en comparación a lo que sabemos que tenemos en tierra, ¿verdad? Hablando de lo que son aves, esas CR00 y los números que hay, esas son las AICAS que existen en Costa Rica, son 21 AICAS. AICAS significan áreas importantes para la conservación, sí, conservación de las aves, o IVA en inglés. Eso es una categoría o un programa de conservación que fue creado por una organización internacional llamada BirdLife, que trabaja sí, a nivel mundial. Y pues gracias al esfuerzo que se hizo en el 2009 por parte de la Unión de Ornitólogos, encabezados por el señor Julio Sánchez, que en paz descanse, y otro señor llamado Juan Criado, que el señor creo que es español. Ellos crearon un libro, que por cierto es un libro bastante bueno, yo creo que está en PDF en internet, que se puede descargar, pero en ese libro viene información de cada una de las áreas de las áreas importantes para la conservación de las aves. Entonces, como vemos, pues sí, el país está como minado, por decirlo así, de lugares. Cada uno de esos lugares es especial para buscar algunas aves en específico. Existen alrededor de 924 especies de aves. Ese número es un poco debatible ahí porque no sé si la mayoría está empapado en esto, pero existen dos organizaciones internacionales, bueno, que se rigen en lo que es el continente americano. Estas organizaciones son las encargadas de clasificar las especies de aves. Y pues como en todo siempre hay discrepancias, por decirlo así. Algunos aceptan unas especies, otros no. Entonces, pues ese número de 924 especies puede que varíe dependiendo la referencia que tengamos a mano en el momento. Pero sí podemos decir que son más de 920 especies. Eso representa casi el 10%, ¿verdad? Son 10.700 y algo de especies lo que hay a nivel mundial. Entonces, pues sí, en un país tan pequeñito, pues tenemos el privilegio de tener toda esta biodiversidad. Existen sí, alrededor de 200 especies de aves migratorias, tanto de Norteamérica como de Suramérica. Están estas lo que son especies endémicas regionales, o sea que son propias del Istmo, ya sea que se comparten entre Costa Rica y Panamá, o Costa Rica, Nicaragua y Panamá, como por decir un ejemplo. Bueno, y Honduras y Nicaragua, ya lo dije, perdón, para poner ejemplo del pájaro campana. Y después está lo que este es otro dato que es debatible, que son 8 especies endémicas. Dependiendo de la referencia, si vemos la referencia de la Unión de Ornitólogos, va a decir 8 especies. Si buscamos la referencia de la Asociación Ornitológica, va a decir que 7. Esto va porque, igual, como lo mencionaba antes, se basan con diferentes organizaciones, por decirlo así. En el caso de la Unión de Ornitólogos, la especie que ellos validan como endémica, que no lo hace la Asociación Ornitológica, es un colibrí, que por cierto es un colibrí que según Alexander Scotch y Gary Stiles, es como el enigma más grande que existe en la ornitología del país, porque es de un individuo nada más que fue colectado en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, creo que fue entre el Rincón de la Vieja y el Miravalles, y fue recolectado por Anastasio Celedón hace 1880 y algo por ahí, y fue el único, o ha sido el único individuo que se tiene hasta la fecha. Entonces, en algunas referencias a este individuo se llama Amacilia o Saucerotia alfaruana. Algunas referencias lo relacionan con
el otro, con el Saucerotia, con el Steely Vent, el Hummingbird, ya, perdón, ya se me fue el nombre científico. Mientras que en algunas otras referencias lo relacionan con una especie de Colombia. Aún así, esta piel, las aves cuando las matan y las meten en cajones de museos, le llaman piel. Esta piel se encuentra en el Museo de Historia Natural de Londres. Y pues ahí hace poco se hicieron unos estudios para que se validara como una especie. Aún así no fue aceptada por toda la comunidad científica. Pero bueno, como es un individuo que ahí está, entonces yo decidí agregar esa especie como la octava especie endémica del país. Son 3 especies endémicas en la isla del Coco y las otras 5 pues están en lo que es en la parte continental de nuestro país, ¿verdad? Recordemos que una especie endémica es una especie, ya sea de flora o fauna, que fue catalogada específicamente en un sitio por el ser humano, ¿verdad? Las flora y fauna, las especies no conocen las barreras que nosotros tenemos. Entonces, pues sí, o sea, al hablar de 8 significa que no existe en ninguna otra parte del país, únicamente en Costa Rica. Ok, ahora sí, para empezar a hablar de ya lo que es que es el guácharo o el pájaro aceite. Pues el nombre científico que es Steatornis caripensis. Esto básicamente significa ave aceitosa del Caribe. Steato es aceite y ornis viene de aves y caripensis es de Caribe, que fue donde este señor Alexander von Humboldt o Alejandro de Humboldt es uno de los naturalistas más reconocidos que han existido en la historia de la humanidad, de los primeros que vinieron de Europa al continente americano. Él en una de sus expediciones, mientras estaba en Venezuela compartiendo con los indígenas chaimas, estos indígenas los llevaron a una cueva en Caripe, donde para los indígenas esa era la entrada al inframundo. Y él fue a conocer la cueva y ahí fue donde conoció a esta especie. Él en sus escritos menciona que, al igual que como con la corriente de Humboldt, por decirlo así, son especies, él simplemente tuvo la dicha de poder comunicar al mundo científico pero aún así, pues sí, lleva su nombre como el que lo describió, pero sí, él recalcaba mucho de que el guácharo siempre estuvo ahí, al igual que la corriente de Humboldt, que él no es el descubridor porque ya estaba ahí. La palabra guácharo, a lo que yo estoy buscando, pues sí, significa llorón. Esto se debe al sonido característico que hace, ¿verdad? Que pues para los que han escuchado, ya sea en alguna plataforma de sonidos o ha tenido la oportunidad de escucharlo en vivo, pues se da cuenta que es un sonido bastante fuerte, un sonido muy característico. Y pues sí, de ahí viene lo que los indígenas Chaima creían que era la entrada al inframundo, porque cuando ellos entraban a esta cueva en Caripe, era un sonido ensordecedor donde miles, cientos de miles, o sea, en este momento en esa cueva se cree que hay como unos 15,000 individuos, posiblemente en esa época habían más, y dentro de una cueva pues nos podemos imaginar el eco que se produce al escuchar este sonido. Ahora más adelante yo les voy a poner el sonido que él hace para tener una idea. Después el nombre en inglés, que es oilbird. Esto significa, como le dice la palabra,
en latín, el nombre científico es un pájaro aceitoso, es un ave que literalmente suda aceite. Pues, la gente que los ha podido tocar pueden sentir el aceite de ellos, como lo sudan. Tiene un olor muy característico también. Y pues sí, vamos por aquí. Esto es como... Viene ahora lo que es la clasificación ya más taxonómica. Esta es otra cosa que varía. Ahí me disculpan, pero estas cosas de taxonomía, pues como muchos aquí pueden estar familiarizados, la taxonomía varía mucho. Pero hace poco fueron, por alguna organización, fue clasificada dentro del orden Caprimulgiformes. Sin embargo, pueden haber referencias donde se encuentre que diga que es Steatornithiformes, donde pues solo estaría el guácharo. Pero en este caso, la referencia del orden Caprimulgiformes son 8 familias, de las cuales 5 hay en el país. La palabra Caprimulgiformes, esto es latín también, es una palabra como bastante interesante la historia que tiene, porque capri viene de capra, que significa cabra, y mulgiformes viene de mulgere, que significa ordeñar. Desde tiempos, desde Aristóteles, a lo que leí, se cree o se tenía la creencia de que estas aves atacaban a las cabras, no solo a las cabras, a los animales de corral, por decirlo así. La creencia era que literalmente los chotacabras mamaban a las aves de corral, succionando la leche, o en algunos casos podían provocar ceguera o incluso la muerte. Pero pues sí, o sea, eran creencias. Actualmente se saben las creencias que si uno sigue los cuyedos, pues lo pierden, ¿verdad? Eso es como la más característica de las creencias que se tienen en nuestro país. Existen, bueno, sí, solo para mencionar de las familias que hay en el país, porque sí es interesante cómo ha evolucionado este orden, ya que tenemos a lo que son los caprimulges, que son sí los chotacabras, los nictívides, que son los pájaros estacas, el estiatornite, donde estaría clasificado el guácharo o el pájaro aceite. Y aquí viene la parte interesante, porque las otras 2 familias que han sido clasificadas dentro de este orden son los apódides y los troquílides. O sea, estamos hablando de los vencejos y de los colibríes. Yo cuando leí eso, yo me quedé así, pero ¿qué es eso tan extraño? ¿Cómo un cuyeo va a estar emparentado con un colibrí? Pero bueno, estos son análisis morfogenéticos que la gente pasa haciendo, y dependiendo de esto, los clusters, estas llaves, ahorita vamos a ver una llave por ahí adelante, determinaron que sí, que estas 5 familias están emparentadas con todas juntas, tienen algo común. Las otras 3 familias son del viejo mundo, que es lo que llama en inglés los frogmouths, que son unas aves bastante interesantes. Las otras son owlet nigers y las tree swifts. Pero sí, como vemos, en las 5 familias que tenemos en el país, si nos ponemos a analizar cada una, podemos ver que es súper diverso, porque son familias que han, pues un orden en este caso, que ha colonizado desde el suelo, donde están los cuyeos, hasta miles de metros donde están los vencejos, ¿verdad? Es súper interesante pensar en eso, cómo estas familias han sido clasificadas en este orden, y la forma en cómo cada una se
se desarrolla, ¿verdad? Existen dos fósiles, o al menos de las referencias que yo encontré, que sí fue bastante largo esa búsqueda, donde aparece el Prefica nivea y este otro trabalenguas, el Fluviobiridavidis, lo dije bien, Platyramphus. Al principio solo se conocía de el Prefica nivea, que es de un estudio hecho por Olson de 1987, pero después hace poco, esta otra referencia, encontraron que existía este otro individuo, el Fluviobiridavidis Platyramphus, que también está emparentado con lo que es el guacho. Aquí, estos eran de los clusters que les mencionaba. Esto es lo que los taxónomos les encanta estar haciendo, ¿verdad? Eso es básicamente a veces puede ser un enredo, pero aquí lo que les quería mencionar es que si vemos la imagen, esto primero que todo, estos dos análisis es de un mismo estudio. Entonces aquí podemos ver lo complicado que es hablar de taxonomía, especialmente cuando está hablando de fósiles, porque pues sí, ¿verdad? Son animales que existieron hace millones de años atrás, entonces se basan en muy poca evidencia. Aún así funciona para poder clasificarlos. En la imagen del lado izquierdo hay una línea roja al lado abajo de la palabra Steatornithiformes que dice el Prefica nivea. Esa crucita a la par, pues eso ya significa que es una ave extinta. Y a la par vemos que sale una línea y esa línea se va hacia la derecha hasta que aparece el nombre de Steatornis caripensis. Entonces eso significa que el Prefica nivea está más emparentado con el Steatornis caripensis por la cercanía que existe entre ellos dos. Y al lado arriba de la palabra Prefica nivea vemos que dice el Fluviobiridavidis platyramphus, donde él no está tan emparentado con el Prefica nivea y el Steatornis caripensis. Y bueno, pues ahí ya vienen los otros, los putú. Bueno, si vemos al lado derecho, como mencionaba, es el mismo estudio, pero en otro análisis que hicieron, encontraron que el Fluviobiridavidis platyramphus está más relacionado con el Steatornis caripensis. Entonces, pues sí, esto no se tiene bien claro porque algunos taxones fósiles se acomodaron diferentes al integrar estos datos moleculares y morfológicos. Entonces sí, básicamente pues están esos dos fósiles que se tienen ahí. Existe otro que también entra dentro de Steatornithiformes, que está al lado arriba, que está ese Protocypselomorphus. Pero sí, ese está un poquito más lejos de lo que son estas otras especies. Y por último, en estas mismas imágenes, en ambas, podemos ver que de donde empieza la línea que va hacia Steatornis caripensis, qué sé yo, si vemos la imagen del lado izquierdo, donde dice Prefica nivea, donde está la línea roja, al lado abajo dice 0.62. Y si vemos para arriba, vemos que la línea que está en la parte más arriba de la imagen dice Eoceno y Paleógeno. Entonces, si nos vamos ahí en dirección hacia arriba, vemos que dice 50. Eso significa los millones de años. Como les mencionaba al principio, pues sí, yo desearía poder haber tenido más resultados, que más adelante vamos a hablar de eso, pero al mismo tiempo no, o sea, es una ave que tiene más de 50 millones de años de estar en el planeta Tierra. Entonces, pues ella va a estar aquí, entonces no creo que se vaya por pronto y yo espero que tengamos más oportunidades para seguir estudiándola, porque la verdad que eso es lo que se desea.
Otro punto interesante que siempre me gusta recalcar cuando hablamos de especies, tanto de flora y fauna, que tienen millones de años de estar acá, es ver cómo existe esa relación entre ellas, entre qué sé yo, un tucán, y bueno, tal vez un tucán no es la mejor ejemplo porque son bastante depredadores, pero al punto que voy es que uno ve un tucán y pues los tucanes tienen más de 15 millones de años, posiblemente por ahí, de estar en el planeta Tierra. Una viudita, son paseriformes, tienen entre 6 o 8 millones de años de estar acá. Y nosotros como especie no tenemos ni 1 millón de años de estar acá. Y pues básicamente hemos casi que estropeado todo lo que es el planeta Tierra. Entonces es un poco triste pensar cómo el ser humano, nosotros como especie, nos comportamos. Entonces eso es algo que a mí siempre me gusta recalcar, de ver que aquí hay especies que han existido por millones de años y nosotros no somos los dueños de este planeta. En cualquier momento nos podemos extinguir y las especies van a seguir. De hecho, hay estudios que mencionan que de más del 90% de las especies, y no más, ya se han extinguido. Y así va a seguir pasando. Entonces, perdón, para seguir enfocado en lo que es el ave, vamos a ver qué pasa aquí. Este es el fósil, el primer fósil que se encontró del Refi Canivea. Fue encontrado en Wyoming. Esto es un lugar muy, muy importante para los paleontólogos, ya que ahí en esa zona, en el mapa que está al lado derecho, ahí se ve lo que es parte, bueno, del continente, se ve todo Norteamérica, el centro y parte de Sudamérica. Pero lo que es Norteamérica, ahí se ve una X. Esa X es donde se encontró este primer fósil que fue emparentado con lo que es el guacho. En este lugar existe una formación que se llama Río Verde o Green River Formation en inglés, en donde existió durante la época del Eoceno un bosque lluvioso. Entonces, eso era como decirlo ahora lo que es de aquí Corcovado o lo que es la Amazonía, por ejemplo. En esta zona se han encontrado gran cantidad, pero sí, gran cantidad de fósiles y de diferentes taxas, no solo esta, o no solo de aves, sino de mamíferos, de insectos, de plantas. Eso básicamente es un lugar que está entre Wyoming, Utah y Colorado. Son como unos lagos lo que hay ahí. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir, puede tener una idea. Pero sí, la verdad que es un lugar bastante famoso. Y este es el otro. ¿Cómo fue? Este sí viene una imagen más como de lo que se cree que pudo haber sido. Eso es parecido a lo que tenemos hoy en día. Y pues sí, también, también fue encontrado en esta formación del Río Verde o del Green River Formation. Y si vemos en el mapa, lo que es Sudamérica, esas líneas y esos puntos negros es la distribución casi actual, porque este es un mapa bastante viejo, es del 65, como se ve ahí abajo en la referencia. En la referencia de la imagen, no de la que yo puse. Pues perdón, se me fue la línea, ok. Esa es la distribución actual de lo que es el Huachal. Entonces, como vemos, pues sí, es completamente en diferentes latitudes de donde se encontraron los ancestros, por decirlo así, de lo que es hoy en día esta especie. Y pues sí, ahí hace falta llenar más, poner más registros, porque tanto en Costa Rica como en Panamá ya se tienen registros. Ok.
lo que es la distribución actual, pues sí, esta sí es una imagen más nueva. Aún así no viene Costa Rica ni Panamá, porque todavía no se sabe. Eso es parte del estudio, lo que estamos realizando, tratando de conocer si en realidad es una especie residente o una especie migratoria. Actualmente en las listas de aves del país aparece con una R y un signo de pregunta. Eso significa que, o sea, a la hora de clasificarlo, pues piensan de que sea una especie residente. Pero si está haciendo de pregunta, pues porque no se ha encontrado que anidan en el país. Hay que recordar que para que una especie sea residente en un sitio, tiene que anidar. De lo contrario, pues no lo es, ¿verdad? Norte de Sudamérica, con algunos registros llegando hasta, en el mapa tampoco viene, pero ya hay registros hasta en el norte de Chile. Se encuentra en lo que son, en la isla de Trinidad, hay una isla ahí cerquita de Venezuela que se llama Bonaire. Creo que se llama Bonaire o algo, no sé si se pronunciará bien, pero así se llama la isla, al menos así se escribe. De hecho, en eBird, en esta plataforma, viene información súper interesante de cualquier especie que uno desee estudiar o, bueno, por lo menos conocer un poco en cuanto a distribución. En esta isla yo encontré unas fotos donde se ve un guácharo, donde tomaron una foto de un guácharo en un restaurante. Como la gente está sentada al lado afuera, ahí, Burger, no sé qué se llama el lugar, y la foto está así, donde hay una palmera y está el guácharo ahí volando, agarrando frutos de la palmera. Bueno, sí, también se encuentra en Guyana, Venezuela, en el norte de los Andes, a través de todo lo que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También en el norte de Brasil. Y pues sí, lo que les mencionaba también gracias a eBird, ahí yo me encontré los registros más al sur que se conocen hasta la fecha, en Chile, el norte de Chile, llama mucho la atención estos registros porque fueron individuos que se los encontraron en una torre de apartamentos, mientras la gente abría la ventana, qué sé yo, en el 8º piso, no recuerdo bien, o sea, no decir qué piso era, pero sí era una torre de apartamentos, lo que mencionaba, y pues abrían a salir al balcón y estaba el ave ahí perchada en la baranda. Esto ha sido ya recurrente porque en Panamá también, en Ciudad de Panamá, han habido registros, también están en eBird, donde individuos se han encontrado en una baranda de un edificio. Va desde los 0 a los 3.400 metros sobre el nivel del mar, o sea, puede estar en cualquier sitio, hasta lo que es la línea boscosa, hasta donde termina, perdón, la línea de bosque, ya después de los 3.400, casi que ya empieza lo que es la hábitat ya que conocemos como páramo. Y vamos a ver, porque es que eso va así. Ok, hablando ya lo que es de más en sí, en características morfológicas de esta especie, pues sí, son aproximadamente 46 centímetros, es casi 1 metro de envergadura, o sea, es una ave bastante grande. De hecho es un poco, no sé, las dimensiones del cuerpo como que son un poco raras porque, bueno, viéndolo así como está en esta foto se ve, bueno, yo casi siempre lo digo que parece como un pájaro estaca, pero al revés. Eh, pero sí, al él abrir las alas, se nota que es grande, ¿verdad? Se ve ese tamaño enorme y la cola también es bastante pronunciada, pero el cuerpo es pequeñito, o sea, él no es tan voluptuoso. Existe un dimorfismo sexual donde los machos son más grandes y las hembras son más oscuras. Yo estuve buscando a ver si viene alguna información acerca de esos puntitos blancos, si se puede conocer algo acerca del dimorfismo de ellos. Sin embargo, no, hasta la fecha no se sabe nada si ese patrón de puntitos podría variar como sucede en otros animales, ¿verdad?
Las bribrisas, que son, bueno, en esta foto no se nota muy bien, pero ahorita más adelante vamos a ver otras. Las bribrisas son unas plumas especializadas que tienen las aves en la base del pico. Esas bribrisas funcionan bueno, de diferentes formas. En el caso del guácharo, es para tacto, lo que se tiene escrito, para conocer, más que todo a la hora de estar anidando, para ver dónde están bien, para conocer bien dónde están los huevos y los pichones. En algunos casos, como lo más, qué sé yo, lo más común de ver bribrisas es en los mosqueros, ¿verdad? Los que son los pecho amarillos, o los llaman los flycatchers en inglés. Y en este caso, pues para ellos es para protección, como ellos se pasan alimentando insectos, algunos insectos pues tienen estructuras que les podrían afectar sobre todo a los ojos. Entonces, gracias a esas plumas especializadas, el ave pues no le afecta, ¿verdad? Y parecen pelitos, pero imagino que todos saben, pero siempre es bueno recalcar que los únicos animales que tienen pelos son los seres humanos. En el caso de las aves, pues tiene plumas, es un pájaro. Es nocturna. Otra vez, gracias a Ebert, yo he encontrado un par de videos en Colombia donde lo filmado durante el día regurgitando. Las veces que yo me lo he encontrado de día, aunque lo hemos encontrado de día, no, nada más él ha estado ahí quietito, sin moverse. Pero sí existe, por lo menos, esa actividad de regurgitar semillas documentada en lo que es el sur del continente. Okay. En esta foto se ve mejor lo que son las bribrisas, ahí se le ven que parecen pelitos. Como vemos es un pico, bueno, son monógamos. Eso quiere decir que sí, que solo tienen una pareja, hasta donde se sabe, ¿verdad? Podría variar, sobre todo porque cada día uno se da cuenta de cosas que uno creía que no era así. Bueno, es como, por ejemplo, lo que son las lapas, que por mucho tiempo se creían que eran monógamos, pero gracias a estudios que se han hecho en Corcovado hace unos años, se hicieron uno muy famoso, donde encontraron que las lapas se podían aparear con varios individuos, con varios machos al mismo tiempo. Pues sí, el pico es un pico ganchudo, parece de rapaz. Yo he tenido dos experiencias diferentes con ellos a la hora de atraparlos, porque la primera vez que los estuvimos manipulando no sentimos, o no sentí, yo el que lo agarraba, como dolor a la hora de que él lo picaba a uno. Pero ahora, esta última vez sí, la verdad que sí fue bastante duro, más de lo que lo imaginaba. Entonces, yo primero decía que no, que era una picadura suave, pero no me hizo sangrar, por dicha. Pero sí dolía, sí, la verdad que sí era bastante fuerte. Es la única ave voladora nocturna frugívora del mundo. Existen otras especies que también son nocturnas y frugívoras, como el cácapo, es una especie de Nueva Zelanda, pero esta ave no vuela. Entonces ya esto es una característica única de esta especie. Se alimenta, pues sí, de frutos hasta donde se sabe. No se ha visto que se alimente de ninguna otra cosa, únicamente de frutos. Puede que lo haga, pero como menciono, lo que se sabe en las ciencias, las principales familias es de la Laurasia, Burserasia y Arecasia. Estas tres principales familias, ahí hay otra familia, se me fue el nombre. Bueno, pero sí, estas tres principales familias se caracterizan porque el fruto es muy aceitoso. Entonces, eso es lo que busca
el guácharo. A mí me han mencionado como que, oh no, pero yo los vi el otro día comiendo higuerón o clusia, o no sé. Y yo pues sí, esos son observaciones que si no se tiene un registro verídico, bueno, no es que quiera decir que la persona esté mintiendo, pero se necesita algo para poder cambiar o para poder agregar esa información, algo más pues verídico, ¿verdad? En cuanto a tener un material. Y ahora vamos a poner este sonido. Me avisan, por favor, si lo pueden escuchar. Esto que vamos a escuchar es lo que hay que imaginarnos aquí. Es que estamos en una cueva donde es completamente oscuro. ¿Se escuchó? Perfectamente, Sí, claro. ok, qué dicha. Entonces, ahí lo que hay que imaginarse es eso. Estamos en una cueva donde hay cientos de miles de individuos, todos volando alrededor de sí, sin ningún problema. Se escucha el lamento que hace y también se escucha unos clics. Esos clics, ahí suena como un... esa es la ecolocalización que ellos producen para poder maniobrar en condiciones donde no hay nada de luz. Anidan en cuevas, como lo estaba mencionando. Esto es bastante interesante. Lo que se cree, de acuerdo a diferentes investigadores, de los principales es un señor que se llama David Snow, y otro señor que se llama Carlos Bosque de Venezuela. Snow creo que ya se murió, era de Estados Unidos. Hay una hipótesis por parte de ellos, sobre todo este señor Snow, donde se cree que la razón por la que el guácharo empezó a evolucionar de sus similares, en este caso de los chotacabras, de los cuyeos, fue porque, pues sí, la dieta, aquí vamos a lo que es la dieta. Como sabemos, la dieta es casi que lo que hace que una especie sea como es, ¿verdad? Bueno, hay otras cosas, pero la dieta es de las principales cosas que hacen que esa especie sea como es. Por ejemplo, los colibríes con su pico, eh, los semilleros. Y bueno, en el caso del guácharo, él empezó a alimentarse de semillas. En algún momento del tiempo, algún individuo se le ocurrió, perdón, decir, oh, voy a comerme una semilla. Y así empezaron a comer. Ellos se cree, como decíamos, una hipótesis, se cree que ellos anidaban en el suelo, al igual que los chotacabras, pero un día se les ocurrió empezar a comer frutos en lugar de insectos, a como lo hacen la mayoría de los chotacabras o los cuyeos. Poco a poco, ellos fueron desarrollando más este tipo de dieta frugívora y pues de ahí la semilla la tienen que botar, ¿verdad? Ellos no digieren la semilla. Esto hizo que generara un problema para la especie, ya que al estar anidando en el suelo y estar comiendo frutos, tenían que botar la semilla a la par del fruto, perdón, a la par del nido. Por ende, iban a tener depredadores, sobre todo para los huevos, o los mismos pichones, como por ejemplo
pues, roedores, sobre todo, ¿verdad? Que andan en el suelo. Entonces, poco a poco, se cree que el guácharo empezó a desplazarse, a buscar otro hábitat, mientras seguía alimentándose de frutos, hasta que se llegó y se metió en una cueva. Y ahí fue donde empezó a desarrollar, pues, todas estas características que lo hacen único. Son gregarios. Gregario significa que viven en grupos, ¿verdad? En grupos grandes. Existen colonias desde 15.000 hasta 30.000 individuos en Brasil, en una sola cueva. Entonces, sí, es una especie, eso siempre me gusta dejarlo claro, porque es una especie que es rara en el país, o relativamente rara, puede que sea más común de lo que pensamos, pero hasta donde se sabe podemos decir que es una especie rara, pero en Sudamérica no lo es. O sea, ahí sí existen colonias que han desaparecido debido a la deforestación que hay alrededor de la cueva. Hay algunas, sí, porque tal vez unas 10, 12, creo que fue lo que menos me di cuenta, lo que leí. Pero, como mencionaba, existen cuevas en donde se pueden encontrar hasta, bueno, un estimado de 30.000 individuos en una sola cueva. Por lo que sí, sí, o sea, no está en la categoría de la UICN, está clasificado como de bajo peligro. El nido, como vemos ahí en la foto, un pobrecito, el flashazo que le pegaron a ese individuo, a ese pichoncito. Pero bueno, ya con eso se puede conocer el nido. También hay que ver lo que es la ciencia, a veces dependiendo cómo se hace, a veces es necesario hacer cosas como esas. No lo estoy justificando, nada más estoy diciendo que mientras sea para propósitos científicos, puede funcionar de buena manera. En todo caso, pues sí, este es un nido de un guácharo. Como vemos, le llaman un nido torre, porque básicamente es una torre. Lo que está alrededor son las semillas. Bueno, hay heces también. El nido está hecho entre heces, entre saliva. Y bueno, sí, la mezcla de las semillas. Es un nido reutilizable, o sea que la pareja lo utiliza por muchos años. Y pues, por lo general, los adultos, en este caso las hembras, ponen 2 huevos, más o menos. Perdón, sí, ponen de 2 a 4 huevos, perdón. Lo que es que estaba un poco extraviado, porque lo que viene es algo característico también de ellos, que es que los huevos los ponen, sí, de 2 a 4, y los ponen en intervalos de 2 a 6 días de cada uno, ¿verdad? En un intervalo de 2 a 6 días cada huevo. Y esto es algo poco común que se conoce en las aves, porque por lo general, casi todas, los huevos los ponen pues un día uno, el otro día ya está el otro. Sí, o sea, cada día. Los incuban por alrededor de 32 a 45 días. Esto es un periodo muy largo también para el tamaño del huevo. No tengo ese dato, el del tamaño del huevo. Pero sí, a lo que leí, lo normal en comparación con otras especies de aves del tamaño del huevo sería aproximadamente 20 días, o sea que ellos alargan el proceso de incubación de casi el doble. Toma alrededor de 88 a 125 días para que abandonen el nido los pichones. Y esto es otra característica de ellos, ya que, bueno, existen algunas aves mucho más grandes que el guácharo, sobre todo las aves marinas, que tienen periodos de anidamiento tan prolongados como en este caso lo que es el guácharo.
no tienen un plumaje inmaduro. Esto lo que se cree es que como ellos viven en cuevas, no necesitan desarrollar un plumaje inmaduro, sería como casi que una pérdida de energía. Como sabemos, existen muchas aves que desarrollan un plumaje inmaduro para camuflarse, mientras aprenden a volar, ¿verdad? Mientras están desarrollando sus alas y poder lograr volar. Pero como ellos están ahí metiditos en las cuevas y ahí casi no tienen depredadores, no necesitan desarrollar lo que es el plumaje inmaduro. Entonces, una vez de esa pelotita ahí que se ve gris, una vez empiezan a desarrollar ya el plumaje adulto que conocemos, el color café predominante, ¿verdad? En lo que es del adulto. Sí, es otro dato interesante es que la anidación va aproximadamente de abril a mayo. Y precisamente, pues, hay años que han variado, pero de los registros que se tienen, de los primeros registros que se tienen años anteriores del guácharo en el país, es a mediados de mayo. Entonces, podría decir que mientras existen algunos individuos que están anidando en Sudamérica, están también en Costa Rica, en lo que es el área de Monteverde, bueno, en Monteverde sobre todo, que es lo que más se conoce, pero se encuentran también individuos adultos en lo que es en Costa Rica. Lo que es los juveniles pueden llegar a pesar casi el doble. Esto es porque se cree que como son lugares fríos, las hembras y los machos empiezan a meterles comida, así literalmente, a meterles frutos y frutos. Y pues sí, son, como si recordamos, son frutos que tienen mucha grasa. Entonces hacen que la ave se engorde mucho y eso ayuda a mantener una temperatura corporal mejor de la que se tiene en el ambiente, ¿verdad? Que estén como más calientitos. Después tienen un muy buen sentido del olfato. Pues sí, tienen lo que es la ecolocalización y aparte tienen una visión excepcional. Estas últimas tres características yo las voy a desarrollar un poquito más porque también son bastante exclusivas de lo que es esta ave. Lo que es primero que todo el olfato. Se cree que en esas cuevas donde están esa cantidad de individuos, ellos se pueden identificar uno al otro por medio de este sentido. El guácharo tiene un olor bastante peculiar, es un olor fuerte, es fácil de detectar, no es que tiene que estar relativamente cerca, pero sí es un olor, tiene un olor a aceite, literalmente huele a aceite, que se logra detectar por el ser humano. Ya, yo lo he detectado, conozco compañeros que se han encontrado plumas y huelen la pluma y sienten un olor bastante característico. Entonces se cree que entre ellos se pueden identificar por medio del olor. Otra cosa que recientemente se conoció es que el bulbo olfatorio, esta es pues la glándula que ellos tienen para oler, es aproximadamente del mismo tamaño que del bulbo olfatorio del zopilote cabeza roja. Esto es súper interesante porque de todos los bulbos olfatorios que se han estudiado de las aves a nivel mundial, el del zopilote cabeza roja es el más grande. Si se compara, ahí yo estuve viendo unas comparaciones entre el bulbo olfatorio del zopilote cabeza roja con el zopilote cabeza negro o el zopilote con el soncho, el bulbo olfatorio del zopilote cabeza roja es 4 veces más grande.
esto hace mucho sentido también, sí, porque casi siempre cuando uno, no siempre, pero casi siempre cuando uno encuentra, cuando hay un animal muerto, pues casi siempre los primeros zopilotes que llegan son los cabezas rojas. Ya, también hay otra característica, es que el zopilote cabeza roja, pues por lo general vuela más alto que el soncho normal, ya que tiene la capacidad de oler a una mayor distancia, entonces eso le permite pues abarcar una mayor área. Y pues sí, entonces es sumamente desarrollado este bulbo olfatorio. Eso es algo que es reciente porque antes, hace unos años, en los 80s creo, no hace ni mucho, no se creía que las aves podían oler. O sea, la gente creía que las aves no tenían sentido del olfato. Así como también, hace unos años más atrás, se creía que únicamente que únicamente los machos cantaban, que las hembras no producían ningún sonido. Las aves en general, estoy hablando, son como hechos que han ido cambiando como va avanzando los estudios, ¿verdad? Entonces, actualmente sabemos que el olfato del guácharo es de los más desarrollados de todas las especies que existen de aves, y también están lo que son las aves marinas. Las aves marinas, el olfato es súper desarrollado. De hecho, así es como ellos consiguen los alimentos, la mayoría, por medio del olfato. Y pues también existen hormigueros, los antbirds que llaman en inglés también, y los tinamús, la mayoría de aves que andan en el suelo poseen un olfato también bastante desarrollado. Pero sí, para que quede claro, es esto este bulbo olfatorio es muy interesante saber que esté tan desarrollado, o sea, y pues sí, eso es de lo que se conoce en cuanto a lo que es el olfato. Y sí, bueno, en lo que es la alimentación, pues se cree que eso le puede ayudar o eso le ayuda a encontrar el fruto cuando ya esté maduro. Esto es las imágenes de lo que es la ecolocalización en cuanto, bueno, de la siringia, del guácharo. Únicamente existen dos grupos de aves que producen ecolocalización, al menos que se conoce. En lo que es el Nuevo Mundo está el guácharo. Bueno, primero, nada más para que quede claro lo que es la ecolocalización, básicamente son ondas de sonido que el animal produce. Las ondas de sonido por lo general, en el caso del guácharo, salen a través del pico. Esas ondas tocan lo que sea que esté al frente, cualquier objeto que haya al frente, y después se vienen y entran en los oídos con la información necesaria que el ave necesita para poder saber qué tiene al frente. Eso pasa también con murciélagos, que no todos los murciélagos tienen ecolocalización, y también con algunos otros mamíferos, como bueno, las ballenas, las musarañas. Pero sí, básicamente la ecolocalización es eso. Es el proceso de detección mediante ondas de sonido. Es la persona que descubrió la ecolocalización en el guácharo, o fue la misma persona que describió la ecolocalización en los murciélagos. O sea, se llamaba Donald Griffin. Entonces, él lo que hizo fue agarrar y meter unos individuos en un cuarto oscuro con diferentes objetos. Después los soltó para que volaran, y las aves podían volar sin ningún problema a través de los objetos que tenían en el cuarto oscuro. Luego de que este investigador, Donald Griffin, les tapara los oídos al guácharo, a los individuos que tenían, y los volvieran a soltar en el cuarto oscuro con los mismos objetos, las aves empezaron a golpearse con los objetos que había. Entonces, gracias a ese estudio, fue que ellos determinaron pues, que sí, que el ave utiliza la ecolocalización, al igual que otros animales.
Este estudio, o estos tipos de estudios se han desarrollado con otras aves, especialmente con búhos y lechuzas, pero no ha tenido los resultados que ellos esperaban. O sea, no se ha encontrado ecolocalización en otras aves. Perdón. Se tiene entonces para lo que es el guácharo, en lo que es el Nuevo Mundo, en lo que es América, y en lo que es el Indo-Pacífico están los que se llaman vencejos de caverna o swiftlets, algo así le llaman en inglés. Estas son vencejos, bueno, no son de la misma familia de los vencejos, pero son relacionados, que ellos anidan en cuevas, son diurnos, pero al anidar en cuevas, ellos necesitan la ecolocalización para poder desplazar, para poder moverse a través de esos lugares donde no hay luz. Volviendo a lo que es la siringe del guácharo, si vemos la imagen del lado izquierdo, ahí podemos ver que existen 3 tipos de siringe. La del guácharo es la que está en el centro, la que parece ahí como un muñequito. Entonces, la forma en como ellos producen esta ecolocalización es por contracciones. Lo que es, si vemos eso, lo que parece el muñequito, tiene como 2 brazos. Al lado derecho hay una ST, ese músculo, ellos contraen ese músculo tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y al contraer esos músculos hace que se plieguen las 2 membranas que están abajo con las letras LTM. Entonces, al plegarse esas membranas, se empiezan a mover, como hacer unas vibraciones por medio del flujo del aire, y así es como se producen los clics. Aquí al lado derecho, pues, de la otra imagen, aquí se ve un poquito mejor ya lo que es esta siringe en el ave, y se ven de donde están estos musculitos, los que parecen los bracitos, y después abajo que sería como los piecitos. Recordar también, se me había olvidado esta parte, que la siringe es una estructura única en aves. Existen algunas especies que lo tienen muy desarrollado, como lo son los soterreyes, que pues sí, hay un soterrey que puede tener más de 10 tipos de vocalización entre cantos y llamados, mientras que existen otros como los opilotes o como las garzas, que casi no tienen la siringe, la tienen muy poco desarrollado. Ahora, este otro es el otro sonido que quería compartirles de lo que son los clics. Ok, como vemos, sí, son... bueno, ahí aparte de los clics también se escucha el lamento que ellos producen. Esos clics que nosotros escuchamos así, en realidad son señales de sonar que van entre los 6.000 y 10.000 por segundo. O sea, es bastante, son un montón, pero sí, son audibles al ser humano. La mayoría de animales que producen ecolocalización, bueno, en este caso, sobre todo murciélagos, cuesta escuchar a la hora que ellos producen la ecolocalización, porque lo hacen a un nivel superior de lo que nuestro oído puede detectar. Entonces, esto sería lo que es la ecolocalización. Después vamos a la visión, que también esto es algo
único de lo que es el Guácharo. Esta estructura es única entre los vertebrados terrestres. Bueno, como dice aquí, es la densidad de fotorreceptores más alta que se conoce. Son aproximadamente 1.000.000 de bastones por cada milímetro cuadrado. Sí, esto es simplemente casi que no se puede ni entender bien porque son un montón. O sea, por milímetro cuadrado hay 1.000.000 de bastones. Los bastones, pues ellos no definen color, pero son muy sensibles a la luz. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda hay unas estrellas que yo puse con unas estrellas rojas, y donde se ven esos apilados que parecen como espaguetis o fideos, esos son los bastones. Donde están los fotorreceptores. Después se conocía de otra especie, esta vez de Australia, que tenía esa cantidad, casi 400.000 milímetros por metro cuadrado, pero sí, cuando estudiaron el Guácharo, pues se dieron cuenta la cantidad todo lo que sobrepasa, ¿no? Casi el triple. No tienen tapete lúcido, eso es otra característica de ellos. Lo rojo que se ve en esa foto es básicamente son los bastones donde están ahí pegándole el foco que le tenía a mi compañero mientras yo le tomaba la foto. El tapete lúcido es como por ponerlo así, en palabras como coloquiales, es como un espejo que les ayuda a muchas criaturas, tanto animales como insectos como mamíferos, a poder ver de noche. Es un espejo donde le da la luz. El mejor ejemplo es tal vez como cuando uno ve un perro en la noche, un gato, cuando uno va en carro, se ven esos dos ojos así brillando. Entonces ese tapete lúcido lo que hace es reflejar la luz para que no le entre al animal y así él pueda ver de noche. Se cree, una de las hipótesis que un día había leído, es que el ser humano perdió el tapete lúcido debido a que inventó el fuego, y eso después hizo que se inventara la luz artificial. Entonces durante la noche ya teníamos luz, entonces por ahí se fue perdiendo esa como una piel que teníamos en los ojos. Sin embargo, pues sí, es más una hipótesis. Vamos a ver qué más. Pues sí, ¿no? Por ahí va lo que es la visión. Esto, por aquí ya vamos tal vez a lo que Herman estaba mencionando, lo que es la ética, lo importante que es las personas que quieren ver esta ave, lo importante de no usar un flash, porque pues sí, o sea si es 1.000.000 de fotorreceptores por milímetro cuadrado, pues imagínense lo que puede hacer un flash. O sea, ellos, pues no se sabe si los va a dejar ciego de una vez, pero sí, de fijo les afecta. En el caso de nosotros, pues sí, se utiliza un foco para que ellos no se muevan a la hora de atraparlos, pero de ahí vamos a lo que es ciencia, ¿verdad? Que se ocupa a veces hacer estos métodos para poder tener resultados, ¿verdad? Por ahí veo que alguien escribió algo, pero vieras que yo no sé por qué no puedo abrirlo. Entonces alguien me podría leer Sería yo, David, sería básicamente que les escribí que si tienen alguna consulta la hagan al chat y luego le damos lectura. Pero si hubiera alguna consulta, yo le hago saber. Gracias, ok, perfecto. Entonces, por ahí sí va lo que es el ojo, ¿verdad? Que es un ojo que sí, que es sumamente desarrollado. Se conocía de ojos parecidos de criaturas del océano, de las que viven cientos de metros en el agua. Pero sí, esta baja
Ok, sí, perdón, esa es un montón de bastones, pero lo que son los conos, que los conos son sensibles a la luz y color y son más abundantes en lo que son las aves diurnas. Entonces tenemos los bastones y los conos, sobre todo, ¿verdad? Eso es bueno, también están los lentes, pero digamos que lo que son los bastones en lo que es el ojo, el guácharo está súper desarrollado, pero los conos no. Los conos está poco desarrollado, pues es como es una ave nocturna, pues hace sentido. Y esa baja relación que existe entre bastones y conos, pues hace o sugiere, perdón, que la visión del guácharo en altos niveles de luz es casi que nula. Entonces muchos de aquí pues nos hemos dado cuenta que cuando uno tiene el foco puesto, el ave se mueve como un poco tonta, podríamos decirlo así, tal vez no es la palabra como ideal, pero uno lo ve así un poco like clumsy en inglés. Y se debe a lo que está él siendo molestada, básicamente. Entonces, como mencionaba anteriormente, hay que saber tener un límite a la hora de querer verlos. Ya no estoy diciendo que no se puede usar un foco, pero sí se debe tener claro que a la hora de utilizar un foco le estamos poniendo luz al ojo más desarrollado que se conoce de todos los vertebrados terrestres, por lo que hay que tener una ética en cuanto al tiempo que se quiere observar, ¿verdad? Ok, después, ya bueno, entrando a lo que son los registros en nuestro país. Lo más al norte que se conoce es del Rincón de la Vieja, un individuo que había sido encontrado, al parecer había pegado con una de las astas de ahí, de un proyecto eólico. Ese individuo, por cierto, fue recuperado en el centro de rescate de Las Pumas y fue liberado en Bajo el Tigre hace unos años, en Monteverde, en la reserva Bajo el Tigre. Casi todos los años han habido reportes en lo que es el área de Monteverde, desde el 2009, 2010 aproximadamente, que fue cuando yo empecé a estudiar esta ave, que yo siempre agradezco lo que es el apoyo que me dio Oscar Ramírez. No sé si alguno tuve la oportunidad de conocerlo, en paz descanse también. Él era profesor de la UNA, y gracias a él yo fue que había hecho mi primer artículo en el 2010, cuando había aparecido el guácharo en Fondavela, en lo que era un sendero en Monteverde. Y él fue el que me incentivó a meterme a estudiar esta ave. Los registros van entre mayo y octubre aproximadamente. Pero sí, ¿no? En Monteverde tenemos la ventaja de que los tours nocturnos y la buena comunicación entre los días que existen se logra detectar casi todos los años. Sin embargo, hay otros registros, que por cierto aquí no está, porque hace poco, bueno, sí, ahí se podría decir, hace poco se registró, el año pasado hubieron registros cerca del área cerca de Cerro Chato, ahí en lo que es el Bosque Eterno de los Niños. Bueno, sí, entre el Bosque Eterno de los Niños y Cerro Chato, por el volcán Arenal, en esa zona. También en la Tirimbina el año pasado hubo un registro. Han habido registros en el puro centro de San José, en Barrio Luján. Una vez un individuo apareció moribundo en la estación de bomberos. Ese individuo fue llevado al Museo Nacional y pues ahí está. Hay registros en el Cerro de la Muerte. De hecho es como de los primeros registros que se tienen según Stiles y Scotch de 1989, que ha sido una ala que se ha encontrado. Después vienen registros más a lo que es el PILA, el Parque Internacional La Amistad, y también tenemos los registros en lo que es Corcovado, ahí por lo que es la estación San Pedrillo y cerca de Piedras Blancas. Aparte que sí, lo que es San Vito y el área de las Tablas. Entonces, como vemos, como mencioné anteriormente, va de cero a casi que a nivel de donde termina el bosque. Y podría aparecer en cualquier lado. Con los registros que han habido en otros lados, en ciudades, yo no me extrañaría para nada a mí que alguien diga que se encontró un guácharo
en San José. Bueno, ya lo han hecho, pero sí, lo que pasa es que volviendo a las características de él, pues ser nocturna, pues eso complica más su detección. Este año el registro, el primer registro data del 8 de julio en la propiedad de Jim Wolf, por la Cruz, en el área cerca de Monteverde. Hace un par de días todavía me dijo Jim que por ahí andaba por lo menos un individuo, o sea que todavía está en Monteverde. Y pues sí, los otros registros que se han dado varían en fechas, pero sí está en un lapso en un periodo, perdón, entre lo que es mayo y octubre. Ok, vamos a ver. David, Señor. sí, quería mencionar que, bueno, en Tenorio hay un registro no reportado, sí tiene la fotografía, seguramente se va a hacer un registro histórico. Ajá, Fue encontrado en el 2012 en el sendero hacia la catarata por un sí, guía que se llama Alexander Jardín. sí, Y señor. también en Rincón de la Vieja, bueno, Alex Ugaldes también me comentó, en el tiempo de la perforación de los pozos, una de esas también chocó con una de estas torres, en Ah, Rincón de la ok. Vieja, cercano, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, perdón, yo no mencioné el de, el del Tenorio, pero sí, como que me basé como que lo más al norte que se ha encontrado, que es del Rincón de la Vieja, y como que de ahí se ha venido hacia el sur, ¿verdad? Hacia el centro y sur del país. Hay un registro también posiblemente en el área por Palmira, en Zarcero, hace un par de años, 3 años, un amigo mío, pero no hay fotos. Daniel, Perdón, Jorge Loría, buenas tardes. buenas tardes. Es muy buena la charla, gracias. Hace un par de días hablé con esta gente de Los Camacho, de la Reserva Biológica Monteverde, Sí, señor. y se reportó hace 3 días también, ahí, Ah, en la reserva de ellos. sí, sí, ese lugar es increíble, la verdad. Lo que es el refugio de vida silvestre de Monteverde, esa propiedad de los Camacho, es un lugar bendecido, no solo para los guácharos, sino ahí sale de todo, ¿verdad? Y es increíble ver cómo cuando esta especie de árbol, Locotea monteverdensis, está en fructificación, que en esa finca es uno de los lugares, como se dice en inglés, un hotspot, donde hay muchos individuos. Cuando estos árboles tienen frutos, de fijo va a aparecer un guacho. Y a mí me llama mucho la atención porque los individuos que hemos capturado hasta la fecha, que han sido 3 desde el 2017, perdón, los 3 individuos han sido capturados en el mismo sendero, en la misma área, a la par de una quebrada. Entonces, hay una relación, aparte de ave con este árbol, hay una relación como una fidelidad a un sitio. Esto también lo noté mientras estuve investigando en la finca de Jim Wolf, donde todas las noches llegaba al mismo árbol, llegaban 3 individuos a partir de las 6:20 de la tarde. Entonces, hay una fidelidad bien marcada también que hemos ido conociendo. Esto se sabe también, hay especies migratorias que, para aquí hay un montón de guías que hay que trabajan nocturnos, y pueden afirmarlo, de que uno ve un Catharus ustulatus, un zorzal de sueños durmiendo en una ramita, y usted llega el otro año y lo ve durmiendo casi que en la misma ramita. Esas son cosas que cuesta explicar, pero sí se nota una fidelidad muy grande entre, al menos en el área de Monteverde, entre lo que es este árbol, el Locotea monteverdensis, con el guácharo. La familia de Lauraceae de Monteverde es la más diversa, hay 93 especies de aguacates únicamente en el área de Monteverde, por lo que no me extrañaría que el ave se alimente de otras especies. Sin embargo, casi todos los registros que se tienen documentados con fotos
han sido de individuos que se están alimentando de Ocotea monteverdensis. Este es un árbol que está en peligro de extinción debido a su distribución tan pequeña. De hecho, en Monteverde hay un programa que se llama Mi Ocotea, dirigido por un señor ecólogo que se llama Deb Jocelyn y Daniela Quesada. Ellos están a cargo de un proyecto muy bonito donde hay muchos árboles alrededor de lo que es Santa Elena, sobre todo, y parte del área de Monteverde, o bajando más bien hacia Cebadilla y bueno, cerca donde está el refugio, La Cruz, donde los árboles están rotulados, y es un programa de educación ambiental muy bonito para que la gente se dé cuenta de lo que es este árbol, porque sí, es un árbol que crece exclusivamente en una zona de vida, bosque premontano húmedo, y pues ya en la reserva de Monteverde, pues ahí no hay. Quién sabe si en algún momento se empiece a ver debido al que es cambio climático, ¿verdad? Pero eso tiene que pasar otros factores. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que este árbol, bueno, está catalogado como una especie endémica para Monteverde, por muchos. De hecho, está en la UICN, en la página, ahí viene catalogado como endémico de Monteverde. Pero si revisamos el manual de plantas de Costa Rica, el volumen 4, donde viene la familia Laurasia, de Nelson Zamora, que Nelson Zamora es como de los papás de las Laurasias del país, en el mapa vienen registros en otros lados del país de este árbol. Y lo interesante es que en los lugares donde vienen esos registros, incluyendo aquí en San Vito, es donde el guácharo se ha encontrado también. Entonces ahí a mí me surge la pregunta si será que el guácharo ha ido dispersando este árbol en otros sitios también, no solo en Monteverde. Pero sí, o sea, esos son como hipótesis. Lo que sí se sabe es eso, que hay dos referencias, mientras que unos aseguran de que es endémico del área Monteverde. Por otro lado, hay registros también en otras partes del país del árbol donde también se ha registrado el guácharo. Entonces es bonito pensar que, pues, que el guácharo está dispersando a Ocotea monteverdensis en otras zonas, no solo en lo que es Monteverde. David. Perdón, sí. Sí, aquí menciona Yus Alvarado, dice saludos, se sabe también de registros en San Ramón, en Los Ángeles, donde se encontró un individuo muerto o parte. No recuerdo, así como también una pluma el año pasado muy cerca del centro. Ajá, sí, es cierto. Sí, me recuerdo bien lo de la pluma. No sabía de este otro individuo muerto. Así da lástima, ¿verdad? Escuchar, porque sí han habido varios registros de individuos muertos. Yo conozco de al menos 4 o 5 en los últimos 11 años que tengo de estar estudiando esta ave. Pero sí han habido esa pluma, la recuerdo perfectamente ese registro. Hay otras plumas que se parecen, como la de la cicada virgata o la Photrix cristata, que tienen manchitas, la del búho penachudo, esta lechuza moteada, se podrían confundir. Pero sí, las plumas del guácharo son más características. Entonces, sí, puede, como mencionaba, esta ave puede aparecer en cualquier parte del país. Entonces, lo importante sería que cuando se tengan registros, si la persona está anuente, obviamente, que lo suban a eBird para así ir llenando de información este vacío que tenemos y poder descifrar, o sea, de diferentes maneras, si esta ave pues permanece durante todo el año aquí o si existe solo un lapso de tiempo en el que está. Este video es ¿qué hice? Es del año pasado. Este fue el par de individuos. El año pasado casi no hubo fructificación de Ocotea monteverdensis, por lo que no hubieron muchos registros del guácharo. Sin embargo, en la reserva de Monteverde, gracias a Félix Campos, cuando eso era cría planta ahí en la reserva, él fue el primero en que lo registró. Después yo fui con otro guía, con Sergio Vargas, y ahí nos lo encontramos.
Pero lo interesante es que lo vimos comiendo otra cosa. Ahí se le ven las semillas, donde lo está rectificando. Ahorita viene otro. Y bueno, ese es un video en cámara lenta, que se escucha así de raro, pero es para que vean el tamaño de la semilla. Es una semilla, pues, bastante pequeña, o el fruto, en comparación a lo que es el Ocotea monteverdensis. Ahí se ve a la mano izquierda, es un fruto de Ocotea monteverdensis, el de la derecha es del Ocotea tondusi. El año pasado hubo una fructificación de tondusi, bueno, casi todos los años, ahí en la Reserva Monteverde, muy buena. Y pues es la primera vez que se logra documentar esta especie alimentándose de otro fruto que no sea Ocotea monteverdensis. Como lo menciono, puede que se alimente de otro montón de frutos, pero hasta la fecha, este es el único registro que se tiene documentado de que el guácharo monteverde se alimente de otra especie de aguacatillo. O sea, como lo mencionaba también, se ha encontrado en Sarapiquí, se ha encontrado en el área de Sarapiquí, en Garavis, en la Tirimbina, en Corcovado, en el centro de San José. Se alimenta de otras cosas, pero en el área de Monteverde esta es la primera vez que se documenta alimentándose de otra especie de aguacatillo, lo que tenía mucho sentido, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si hay muchos frutos de alguna especie de árbol, pues ellos se podrían adaptar perfectamente a comerlos, ¿verdad? Después, aquí vamos ya a otra hipótesis, ya casi para ir terminando, perdón por hacer esto tan extenso. Los posibles hábitats donde podría anidar esta especie son cuevas kársticas, de cuevas especiales, donde tienen cuevas con mucho calcio, al menos en Sudamérica. Esas son los lugares donde ellos anidan, con formas calizas, sí, ¿verdad? En el país, hasta hace poco yo me di cuenta de esto, que me metí en el mundo de las cuevas, de las cavernas, ya se me olvidó la palabra en que se utiliza para los que estudian las cuevas específicamente, pero me di cuenta de que existen alrededor de 258 cuevas, la mayoría están en el sur. De estas hay un 41%, casi la mitad de las cuevas están con mapas, existe un mapa en ellas. Entonces es interesante ver de que exista gente loca que anda metida en las cuevas. Y pues esto también hace pensar que si existen ya, bueno, casi la mitad de las cuevas con un mapa, significa que había habido gente que ha investigado estas cuevas y no hay registros de esta ave dentro de las cuevas. O sea, como escuchamos anteriormente, pues cualquiera que se meta a una cueva y escucha eso, pues se va a asustar, es lo más obvio. Y pues rápidamente se va a correr la voz de que hay algo en esa cueva. Aún así hasta la fecha, no hay un registro de que existan cuevas donde los guácharos o pájaros aceite estén en el país. Yo he andado aquí, desde el año pasado que me vine para el sur, he andado ahí en varias cuevas buscando, porque aquí sí, lo que es la fila de cal, pues es muy famosa para cuevas. Ese muchacho se llama Henry Sandí, ahí hemos andado buscando, como investigando, ¿verdad? A ver si aparece algo, pero hasta la fecha no hemos identificado ninguna cueva donde tenga individuos. Y después, eso ya por ahí sería. Ya, esto sería lo que yo les tenía para hablar de lo que es la historia natural de esta ave. Entonces, ahora sí, ahora sí puedo leer. Es que ves que cuando tengo la pantalla grande no se puede.
Aquí ya quedo para No, muchísimas gracias. consultas. Muy interesante, muy bonita su exposición. Interesantísimo. Gracias. Gracias. David, si Sí, quiere señor. abre la cámara, pues Ok. cerrar la presentación y vamos a abrir un espacio de preguntas. Inclusive, bueno, hay gente de Monteverde que inclusive pueden comentar si tiene algo importante que comentar. Por ejemplo, por ahí está Ever Villega, que cuando va cada las veces que va, lo encuentra siempre, ¿verdad? Entonces podrían comentar cosas interesantes, ¿no? Que quizás se aportarían a la charla. Así que vamos a tener un espacio, por favor, hagámoslo de forma ordenada. Buenas, buenas. ¿Qué me dice Ever? ¿Todo bien, David? ¿Qué digo, Germán? Muy bien, Ever. Adelante. No, Germán, bueno, gracias a David y a ustedes por organizar esto y colaborar con la entrega de información, que creo que es muy importante. La verdad, datos que no tenía yo, gracias a David. Esas son cosas importantes para extender el conocimiento de la especie. Y creo que hay poco que aportar, Germán. En este caso, David cubrió bastante la información. En el caso nuestro, desde el punto de vista de digamos, la experiencia, pues aquí en Monteverde hemos encontrado guácharo en muchos lugares, es decir, Curicancha, Refugio de Vida Silvestre, 100% aventura, ha sido muchos lugares donde